¿Cómo están? A toda la familia de Manuel los saludamos, a todos los que se están conectando, a los que también se conectan por primera vez. Le damos la bienvenida, le damos gracias a nuestro Dios que nos permite nuevamente estar con ustedes acá compartiendo la palabra poderosa de nuestro bendito Dios. Y para empezar, este pequeño devocional, vamos a empezar orando ahí cada uno de nosotros en un mismo espíritu. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias a ti, oh Dios, porque nos permites, Señor, nos permites, Padre bendito, a través de tu palabra, compartir este mensaje, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que en tu palabra podemos encontrar tu misericordia, tu benevolencia, tu amor, Señor. Señor, a través de tu palabra, Señor, podemos darnos fuerzas, tú nos das aliento, tú nos bendices a través de tus promesas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sin ti no somos nada. Y te pido, Padre Santo, que tú puedas llegar a cada corazón de cada miembro de cada familia, Señor, de cada persona que se está conectando. Padre bendito, que tu Espíritu Santo seas el que tú puedas traer ese convencimiento, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú te vas a glorificar, que tú te vas a mostrar, oh Dios. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú nos das, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que nos ama, sin importar, Señor, las circunstancias, sin importar, Señor, lo que podamos hacer, tu amor es fiel y verdadero. Desde ya te damos la gloria y la honra, Señor, de lo que tú vas a hacer. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, buenos días a cada uno de ustedes que se están conectando ahí. ¿Qué les parece si empezamos este pequeño devocional? Y vamos a ir rápidamente en nuestras Biblias al Salmo 23. Es un salmo muy conocido por todos nosotros y vamos a empezar a desarrollarlo. Amén. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Amén. Gracias, Señor, por esta bendita palabra tuya, bendito Dios. Te pedimos que a través de esta pequeña enseñanza, Señor, tu palabra pueda llegar a los corazones de tus hijos que están ahí sentados esperando una palabra, Señor, tuya, Señor, de tu corazón, Padre Santo, para tu pueblo. Gracias, bendito Dios. Guíanos tú, Señor, enséñanos tú. Pon tú las palabras adecuadas, Señor, en nuestros labios para poder ministrar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es interesante cómo el Espíritu Santo de Dios inspira a David para poder escribir este salmo, el Salmo 23. O utiliza la experiencia, el conocimiento y el contexto en el cual se encuentra David para escribir este salmo. Y lo primero que el salmista escribe es: Jehová es mi pastor. Qué interesante cuando el salmista David dice Jehová es mi pastor, porque él no menciona y él no dice Jehová es el pastor, o puede ser el pastor, o tal vez sea el pastor. Él dice Jehová es mi pastor. Sabemos todos nosotros que Jehová es el eterno, significa el eterno o el que vive para siempre. Y esto, hermanos, nos habla de la relación tan íntima que tenía David con Dios. ¿Y por qué digo que habla de una relación íntima? Porque al escribir el Salmo, David coloca un adjetivo posesivo que es el mí. Y él coloca y dice, Jehová es mi pastor. Lo que está dando a entender David a través de este salmo es que Dios es de él
y que Él es de Dios. Entonces es tanto el grado de intimidad que tiene David con Dios, que él lo asume como si fuera suyo, como si él fuera de posesión de Dios. Y es que así él se muestra, como que su vida entera le pertenece a Dios, y que Dios también a sí mismo le pertenece a David, lo hace suyo. Por eso utiliza ese adjetivo de posesión que es mí, después de Jehová. Y él dice, Jehová es mi pastor. Lo siguiente es muy interesante también. Pero, perdón, antes de pasar a lo siguiente, la pregunta que yo tengo para usted que está mirando esta transmisión en vivo es, ¿quién es Jehová para usted? ¿Es su pastor? ¿Es el pastor? ¿Es el pastor del pastor? ¿Es el pastor del hermano? ¿Es el pastor del amigo, del ministro? ¿O es Jehová su pastor? Tenemos que tomar esta palabra para nosotros, y tenemos que tomarlo en el sentido de que Jehová el Eterno, Dios, tiene que ser nuestro pastor. Amén. Así que lo siguiente que él dice es, Jehová es mi pastor, valga la redundancia. Y en ese sentido es interesante porque David coloca en su vasta experiencia y en su conocimiento y en el contexto en el cual él habita, él coloca a Dios como un pastor. Y es interesante porque en el pueblo judío se le mencionaba a Dios, al Eterno, como el pastor, porque él era el que guiaba al pueblo de Israel, porque él era el que protegía al pueblo de Israel, porque él era el que suplía las necesidades del pueblo. Y esto lo podemos ver claramente cuando el pueblo de Israel fue liberado después de 40 años de esclavitud en Egipto. Podemos ver ese pequeño trance de tiempo, ese trance de huida del pueblo de Israel, cómo el Señor va cuidándolos, va proveyéndolos, va protegiéndolos. Y en ese sentido, hermanos, Jehová, dice David, es mi pastor. Ahora también lo otro es que David, al mencionar que Jehová es su pastor, él se está colocando como una oveja. Y lo interesante de ser una oveja, ¿sabe qué es, hermano? Que al estudiar un poco sobre la vida de estos animales, es interesante porque la primera característica que tienen las ovejas es que son semiciegas. Ellas mayormente tienen una vista corta, no ven a larga distancia, pues, andan una tras otra más por el olor, reconocen al pastor por el oído, por lo que escuchan, por la voz del pastor. Y lo otro que es muy interesante es que las ovejas son sumamente sumisas, sumamente pasivas. Usted puede encontrar o puede mencionar cualquier animal y usted va a encontrar que usted suelta una liebre y la liebre automáticamente corre, ¿verdad? Por salvar su vida. Pero usted deja una oveja en cualquier lugar peligroso y la oveja es tan sumisa, tan tranquila, que se queda ahí frente al peligro. Y es por eso que él dice, Jehová es mi pastor. Y otra característica de la oveja es que la oveja es obediente. Donde va su pastor, va la oveja. Y esto nos dice mucho porque si David se coloca en esa posición de oveja y él dice que Dios es su pastor, está diciendo en otras palabras que él es una persona sumisa, obediente a la voz de Dios. Amén. Y es así como nosotros también debemos ser a nuestro Señor, sumisos, obedientes. Ahora, lo interesante de las ovejas es que las ovejas son completamente dependientes de los pastores. Usted no va a encontrar otro animal que no sea la oveja que necesite exclusivamente de un pastor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué razón una oveja necesita de un pastor? Porque el pastor suple en las ovejas, suple protección,
suple alimentación, es un guía para las ovejas, ¿verdad? Y la oveja no puede vivir sin un pastor porque el pastor es el que justamente le provee, le da, la protege y la cuida. Asimismo, hermanos, nosotros en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, encontramos que el Señor Jesús es el buen pastor. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 11, Él dice, yo soy el buen pastor. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 20, el Señor se presenta como el gran pastor. Y en el libro de Primera de Pedro 5:4, Él se presenta como el príncipe de los pastores. Qué interesante, hermanos, saber que nuestro Señor, el Señor Jesús, es el príncipe de todos los pastores. Amén. Y si nosotros somos ovejas de su prado, nosotros debemos oír la voz de Dios. Y es por eso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabe qué significa nada, hermano? Nada es nada. Pero esta promesa de Dios, que nada, absolutamente nada te va a faltar, nada te va a faltar, solamente se da cuando Jehová se hace tu pastor. ¿Qué quiere decir? Cuando llega a haber un grado de intimidad entre Dios y nosotros. Cuando se llega a ese grado de intimidad, de poder decir, Él es mi pastor, automáticamente, como tú eres oveja de su redil, y Él es tu pastor, a quien tú sigues, a quien tú oyes y a quien tú obedeces, automáticamente la protección de Dios, la provisión de Dios, automáticamente la guía de Dios siempre estará contigo. Y es por eso que David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero esto también nos habla de la relación de Dios con su pueblo, de Dios con su iglesia y Dios con sus hijos, ¿verdad? Lo siguiente que dice es, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué interesante en el contexto en el cual David escribe este salmo, el Salmo 23, es interesante porque cuando él menciona y dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿sabe usted, hermanos, qué importante era para el pastor llevar a las ovejas a un buen lugar, a un lugar donde hayan pastos frescos, para que las ovejas puedan comer, pero también para que las ovejas puedan descansar? Dice, hablando un poquito del contexto, en el Medio Oriente, cómo hacían los pastores para pastorear las ovejas. Buscaban lugares de pastos verdes y lo primero que hacían era ir a pisar esos lugares, a mirar que esos pastos no tengan piedras, donde las ovejas iban a descansar. Ellos se preocupaban mucho que los pastos no tengan piedritas. ¿Por qué? Había una razón interesante, porque dice que cuando las ovejas se echaban a descansar y habían piedras, las ovejas no descansaban completamente bien. Quiere decir que se pasaban la noche entre despiertas y dormidas. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál era el efecto de que la oveja no descansara bien? ¿Sabe cuál era el efecto? El efecto era el siguiente, que la oveja no producía la lana que requerían los pastores para poder sustraer de ellas. La lana que las ovejas debían producir no se daba. Y es interesante porque en Mateo 11:28 dice lo siguiente. El Señor dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Así dice la Biblia en el libro de Mateo 11:28. Y cuando habla de lugares delicados de descanso, habla de ese lugar que solamente una persona que ha conocido de Dios puede hallar. Aquella persona que ha encontrado, que ha tenido una experiencia personal con Cristo Jesús, aquella persona que se ha acercado a Dios, solamente aquellas personas son esas personas que pueden hallar ese descanso que hoy en día no lo puede dar
los placeres, que no puede dar el dinero, que no puede dar la fama, que no puede dar una profesión, que no puede dar una mujer ni un hombre. Solamente ese descanso eterno lo puede dar Dios, y es a través de un acercamiento hacia Él, un arrepentimiento genuino, y solamente es ahí donde hallamos un descanso para nuestra alma. Después menciona: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué interesante cuando el salmista escribe junto a aguas de reposo. Y hay una razón también por qué él escribe eso. ¿Por qué él dice junto a aguas de reposo? ¿Sabe qué? Dice que cuando el pastor llevaba a las ovejas a que tomen, a que beban el agua, dice que el pastor se aseguraba de que media hora antes ninguna vaca, ningún caballo haya pasado por los oasis donde las ovejas iban a beber. ¿Sabe por qué? Porque si media hora antes animales han cruzado por ahí o han ido a beber, quiere decir que las aguas no están reposadas, no están tranquilas, sino que producto de que han pasado por ahí los animales, las aguas están movidas. ¿Y qué pasa? Cuando un pastor llevaba a las ovejas hacia esas aguas, a esas aguas movidas, el lodo de las aguas estaba en la superficie, y cuando las ovejas bebían esa agua, les producía un dolor de estómago y les daba una infección en el estómago, porque las ovejas son muy delicadas. Y es interesante porque esto nos habla del cuidado de un pastor. Y es así como el Señor nos cuida a nosotros, a cada uno de sus hijos. El Señor nos está cuidando qué comemos, dónde andamos, con quiénes andamos, ¿verdad? Entonces, lo siguiente que dice es, en el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Qué interesante que la palabra confortar en el hebreo significa restaurar. Y cuando hablamos del alma, hablamos de los sentimientos, de las emociones, hablamos de la voluntad y del intelecto, ¿no? Y es que, hermanos, todos nosotros, los que hemos llegado a Cristo Jesús, antes de estar en Cristo Jesús, hemos llegado con un intelecto equivocado, con sentimientos alterados, emociones alteradas, nuestra voluntad gobernada por los deseos del mundo. Pero ya cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros nos arrepentimos y nos acercamos a Dios, dice la Biblia en el versículo 3 que Él conforta nuestra alma. ¿Qué quiere decir eso? Que Él restaura esas áreas en nuestras vidas, las emociones, el intelecto, la voluntad y los sentimientos son restauradas. Amén. Son restauradas. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que si usted dice ser creyente, si usted profesa ser cristiano, pero tiene una vida de estrés, de angustia, de desánimo, donde hoy quiere una cosa y mañana quiere otra cosa, y sus sentimientos no son claros, y hoy piensa una cosa y hoy piensa otra cosa, ¿sabe qué? Yo le invito a que usted se analice. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando nos acercamos a Dios, Él conforta nuestra alma. ¿Qué quiere decir confortar? Restaura nuestra alma. Que nosotros vamos en ese camino de restauración. Si usted tiene 10, 15, 20 años en la fe, pero todavía es gobernado por sus emociones, por sus pensamientos, por su intelecto, por su conocimiento, más que por la palabra de Dios, quiere decir que a usted le falta restaurar esa área, el alma, ¿no? No estoy hablando del espíritu, estoy hablando del alma. El espíritu es lo que nos conecta con Dios directamente. Pero el alma está enfocado sencillamente a los sentimientos, emociones, intelecto y voluntad. Y el salmista dice lo siguiente: confortarás mi alma. ¿Qué quiere decir confortar? Restaurarás mi alma. Me guiarás por senda de justicia por amor de su nombre. Qué interesante.
dice el salmista que Él nos va a llevar por sendas de justicia. ¿Y qué son esas sendas de justicia? Pues es el camino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Cuando uno estaba sin Cristo, pues vivía una vida desordenada, hoy tenía distintas ideas sobre la vida. Hoy quería una cosa, mañana quería otra cosa, pero cuando llegamos a los caminos de Dios, cuando conocemos a Jesucristo nuestro Señor, el Señor nos guía, nos lleva, nos dirige por caminos de justicia, por caminos donde no vamos a pasar sufrimiento. Claro está de que hay ovejitas que a veces escapan del camino del Señor y van por ahí divagando, pero tarde o temprano el Señor los vuelve a traer, si son ovejas. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre una oveja y una cabra, hermano? Haciendo un pequeño paréntesis. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una oveja y una cabra? Que la cabra no se sujeta a nadie. La cabra no busca pastor, pero la oveja sí busca pastor. Así que si quisiera yo sacar una pequeña reflexión ahorita, solamente diría que ¿cómo podría yo reconocer si usted es una oveja de Dios? Porque tiene un pastor. No existe una persona que profese ser creyente, que profese creer en Señor Jesucristo, que esté en el aire, que esté solo, que esté sin un redil. Toda oveja necesita un pastor. Y sabemos que nuestro pastor, el pastor de pastores, es el Señor Jesucristo, pero la Biblia dice que el Señor ha instituido acá en la tierra pastores, al cual nosotros debemos dar cuentas, al cual nosotros debemos estar sujetos. Es por eso que este salmo nos lleva también a la reflexión, ¿no? Si usted de repente está andando en esta vida cristiana sin alguien que lo guíe, sin alguien que le enseñe, sin alguien que lo instruya en las cosas de Dios, probablemente usted tal vez esté entre ovejita y cabrita, no sé cómo decirlo, pero usted tiene que analizarse, tenemos que analizarnos nosotros mismos, si somos ovejitas del Señor o si somos cabritas, ¿no? Entonces, dice la Biblia en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora, es interesante que David escribe el versículo 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Y sabe por qué dice eso? Porque los pastores en el Medio Oriente tenían que llevar a las ovejas a los valles altos, a las alturas, a pastar. Y en esas alturas, ¿sabe quién aparecía? Aparecían los lobos. Y es por eso que muchas veces de noche o de día llevaban a las ovejitas, y esos eran los valles de sombra de muerte, que vienen a representar para nosotros los problemas de la vida, ¿no? ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Que en medio de los problemas de la vida, en medio de las circunstancias que nosotros podamos vivir, Dios va a estar con nosotros, cuidándonos, guardándonos, protegiéndonos. Dios no nos va a librar de los problemas, porque los problemas, hermanos, los problemas que vivimos nos fortalecen. Cuando un problema te lleva a buscar a Dios, no es un problema, es una bendición. Cuando un problema te acerca a Dios, no es un problema, es una bendición de parte de Dios, porque los problemas te fortalecen, te hacen madurar y sobre todo te forjan más a acercarte a Dios, a cimentarte más en Dios, a buscar más de Dios. Eso es lo que debe producir los problemas. Amén. El valle de sombra de muerte representa las dificultades que tendremos que vivir diariamente, ¿verdad? Como ya lo mencioné. Pero en medio de esas dificultades
Dios va a estar con nosotros. Él va a estar guiándonos, cuidándonos, guardándonos. Y lo siguiente que dice es, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando el pastor salía a pastorear las ovejas, llevaba una vara y un cayado. Con la vara golpeaba para que las ovejas lo escucharan y lo siguieran cuando se dispersaban. Y el cayado era como un palo de 2 metros con un ganchito al filo, alrededor, como una U. ¿Cuál era la función del cayado? El cayado lo usaba el pastor para apoyarse, pero también tenía otra función. El cayado tenía la función de que cuando una ovejita se caía en un hueco, como tenía como una U, la maderita, el cayado, con eso lo jalaba del cuello y lo rescataba. Pero también servía para defenderla de los lobos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué representa la vara y el cayado? Cuando una ovejita se escapaba, se iba, se quería salir del redil, el pastor sacaba la vara, le daba un golpecito y la volvía al grupo. La vara y el cayado representan en nuestra vida cristiana a veces la disciplina que Dios ha puesto para volver a sus caminos. La disciplina que Dios usa a través de sus ministros o a través del mismo, de las circunstancias que Él permite para que nosotros volvamos a Dios. Esas son las varas y el cayado de Dios. Amén. Así que, y lo siguiente que dice es, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En el Medio Oriente había una costumbre. ¿Y sabe cuál era la costumbre? Que cuando venía una visita a la casa, el anfitrión de la casa lo recibía y lo ungía con aceite. ¿Y sabe qué producía ese ungimiento de aceite? Producía en la casa un olor grato para todos los que estaban en la casa. Dice que a la persona que llegaba así de forastero lo invitaban, lo hacían pasar a la casa, lo ungían con aceite, le servían en la mesa. Y es por eso que David escribe, ¿no? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero también esta palabra habla de que en medio de las dificultades que podamos estar pasando, viviendo nosotros como hijos de Dios, Dios va a sentarnos en la mesa y delante de aquellas personas, delante de esas circunstancias que nos hicieron pasar momentos difíciles, Dios nos va a servir la mesa. ¿Qué quiere decir servir la mesa? Que Dios nos va a proveer lo necesario para salir adelante. Que Dios va a callar la boca de nuestros angustiadores, de nuestros enemigos, de aquellos que se levantan contra ti y contra la iglesia de Jesucristo. Amén. Y el aceite representa pues la presencia. En el Antiguo Testamento se utilizaba el aceite para ungir los utensilios que se usaban en el templo, que era dedicado a Dios. En este caso, cuando venía un visitante, un forastero a la casa de un anfitrión en el antiguo cercano oriente, lo ungían con aceite con el sentido de que toda la casa oliera rico, pero el aceite también representa la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y hoy en esta mañana el Señor nos dice que Él nos va a ungir con su presencia. Su presencia de Dios es la que nos da gracia ante la gente del mundo. Su presencia de Dios es la que nos da ese favor ante la gente del mundo. Y a usted no le ha pasado que de repente usted llega a un lugar y de repente la gente es grata con usted y le da, y usted no sabe por qué, y usted cree que es por sus cualidades o por lo bonito que enseña o por lo bonito que habla, pero no es así. Es simplemente la gracia de Dios, y eso viene a representar el aceite, la gracia, la unción, la presencia de Dios en su vida y en mi vida. Y finalmente, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Y yo le pregunto, hermano, en esta mañana, si el Señor, el Eterno, el Creador de todo el universo, es su pastor, ¿no es razonable decir
ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Por supuesto que sí. Porque si Dios es mi pastor, mi guía, mi protector, el que suple mis necesidades, ¿no? Ciertamente el bien y la misericordia me va a acompañar. La misericordia de Dios. Me viene a la memoria la palabra misericordia, un poquito para poder explicar qué significa misericordia, ¿no? Es una palabra compuesta. Miser, que viene de la palabra miserable, y cordia, que viene de la palabra griega cardio, que quiere decir traer un miserable al corazón. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios tiene misericordia de nosotros, está diciendo, he traído, porque todos nosotros antes de estar sin Cristo hemos sido miserables, hemos tenido una vida miserable sin el Señor. ¿Y qué ha hecho el Señor? Nos ha sacado del mundo y nos ha acercado a su corazón. Él nos tiene cerca, y es por eso que Él dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y dice que en la casa de Jehová moraremos, ¿sabe por qué? Moraremos en este tiempo que estamos acá en la tierra, pero también moraremos porque estaremos eternamente en su presencia. Dígame usted si eso no es una razón para poder decir el bien y la misericordia de Jehová. Dios ha sido bueno. Ya desde este momento que nos hemos levantado, desde esta mañana que usted se ha levantado, desde el momento en que usted se levanta y respira, desde ese momento usted puede ver la misericordia de Dios en su vida y en la vida de los suyos. Espero que este pequeño devocional corto, en el cual hemos visto la protección divina de Dios, le haya servido a usted para poder meditar. Y llévese esta pregunta en esta mañana. ¿Será Dios mi pastor? Esa es la pregunta, como se dice, esa es la pregunta del millón. ¿Será Dios mi pastor? Porque si Jehová es mi pastor, las demás promesas vienen por añadidura, hermano. Vienen por añadidura. Lo demás usted no tiene por qué preocuparse. La protección, la ayuda, la alimentación, el refugio, la restauración va a venir sí o sí. Dios lo va a traer. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Esa es la pregunta que nosotros debemos responder. Si Jehová es mi pastor. Porque si no es mi pastor, entonces lo que yo tengo, la protección que yo puedo tener, puede ser algo que yo mismo estoy creando, algo que yo mismo estoy pensando. Pero si Jehová es mi pastor, Él va a proveerme, Él va a pelear por mí, Él va a ser mi todo. Amén. Espero que les haya gustado este pequeño devocional y que sea de edificación para su vida. Un saludo a todos los que están mirando, y les pido que nos acompañen para poder orar y culminar este pequeño devocional. Señor, te damos gracias en este tiempo, bendito Dios. Gracias te damos a ti, Señor, porque a través de tu palabra tú nos haces pensar, nos haces meditar, Señor. Que tú tienes ese cuidado, así como un pastor tiene el cuidado con esas ovejitas, Señor, aún en lo que beben, en donde duermen, Señor. Así tú también cuidas de nosotros al dormir, al comer, al vestir, Señor. Tú nos provees todo lo que tenemos, Señor, porque todo es tuyo, Señor. Aún nuestra vida es tuya, bendito Dios. La Biblia dice, Señor, que estamos en las palmas de tus manos, Señor, y que tú nos tienes, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Porque tú, Señor, darás crecimiento a tu palabra en tu tiempo, Señor. Gracias, bendito Padre, por aquellos que se han conectado en esta mañana a poder escuchar este pequeño devocional, bendito Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, hermanos. Bendiciones. Dios los bendiga.